Perfecto, muy buenas noches con todos. Muchas gracias. Voy a proceder a poner mi laminita en un segundito. Ya, perfecto. A ver, ya, perfecto. Bien, em, vamos a hablar en esta sesión, vamos a referirnos a los residuos sólidos. Acá está un poco mi perfil, de un poco más de 15 años viendo estos temas. Y bueno, me han encomendado para esta sesión. Sí se me escucha, ¿verdad? Este, a ver, Así es, doctor Lara. ya, perfecto. Bien, les decía, gracias, Doris, muy amable. Les decía que me han encomendado para esta sesión. Gracias, Maribel, lo máximo. Que hable de los residuos sólidos. Un tema por demás interesantísimo. Los residuos sólidos en el Perú es una temática bastante actual. Sí, gracias, Xiaomi. eh, los residuos sólidos son relevantes y desde el punto de vista de una relevancia totalmente práctica, ¿no? Los residuos sólidos a nivel de obligación es un tema vinculado a una obligación transversal, pero no cualquier obligación. Actualmente lo que se ve en la casuística es que, bueno, los abogados o los legales que están en esta sesión que conozcan pues la regulación en temas de residuos sólidos tienen una oportunidad amplísima, porque los residuos sólidos son exigibles a nivel totalmente transversal en todo tipo de industrias, todo tipo de proyectos de inversión, inclusive los proyectos de inversión que no requieren el instrumento de gestión ambiental. Ya habrán visto en otras sesiones varios tipos de proyectos de inversión muy variados, ¿no? Desde los conocidos centros, digamos, proyectos de inversión más complejos, tipo los mineros, petroleros, hasta los más concretos, más pequeños, ¿no? De repente, un tambo, un mall, ¿no? Hasta esos centros que son más pequeños de repente en términos, porque son básicamente venta, hay una relevancia importante. Entonces, los residuos sólidos en realidad terminan siendo un tema, es un macro tema, sinceramente a mí, no es un tema sencillo, pero es un tema relevante. La importancia y la relevancia pues no está en cuestionamiento. Vamos a ver el día de hoy, básicamente, y ahí un poquito avanzo con la lámina, a ver, creo que está acá, a ver, ya. Básicamente vamos a intentar conversar el día de hoy primero del régimen general. El régimen general de los residuos sólidos ya es el régimen del decreto legislativo 1278, ya, y su reglamento. Ya, a ese régimen se le denomina régimen general, o bueno, en todo caso es el régimen más macro. Es un régimen general, es un régimen macro, donde regula una cantidad muy diversa de supuestos. Ya. Entonces, primero, el régimen general. El régimen general, ¿no? El régimen general es el que aplica para todos los sectores, pero ojo, que es no es relevante, ¿ya? El régimen general no es que sea aplicable a todas las industrias de la misma manera. El régimen general, a ver, lo que ya han visto, a ver, acá hay, digamos, profesionales del rubro de ingeniería o solamente legales. A ver, primero los legales. ¿Quiénes son legales acá? Abogados. Abogados, gente de derecho, bachiller, etcétera. Ahí está, Doris, excelente. Buenísimo. Bueno, no hay más legales, todos son ambientales en todo caso. Me imagino, ¿no? O sea, técnicos, ¿no? Técnico ambiental, química, industrial, ¿no? Petrolero, minero, ¿no? Ahora, ¿por qué digo? Porque en realidad, en muchos de los casos se asimila que el régimen general aplica para de la misma manera, para todo tipo de residuos. Ya. Gracias, Gabriela. Buenazo, buenazo. Por ejemplo, el régimen general, a ver, a modo de ejemplo nada más, ya.
La ley de gestión integral y de residuos, ley de gestión integral, perdón, y su reglamento, hay un flujo operativo de cómo se va el residuo, ¿no? A ver, si ustedes tendrían en la mano de repente un residuo, a ver, digamos, un residuo orgánico, digamos. A ver, tengan ustedes en la mano la cáscara de un plátano. Y ustedes pertenecen a un tipo de industria, no sé, pues de repente una minería, de repente una papelera, de repente una cementera. Fíjense, pensando en esta cáscara de plátano como ejemplo, va a tener un flujo operativo. Ustedes sacan bueno ya, la cáscara pues es un residuo, va a haber reglas para el almacenamiento, es decir, un recipiente de orgánicos, va a haber unas reglas de segregación, por ejemplo, código de colores, reglas de almacenamiento, un tacho resistente, y luego va a haber reglas, por ejemplo, vinculadas a la recolección, al transporte y a la disposición final. Fíjense, en este caso, las reglas las tiene que cumplir el generador, que básicamente si ustedes trabajan en una empresa, la empresa en la cual ustedes trabajarán. ¿Ya? Esa es una lógica de pensamiento, es cómo se gestiona un residuo dentro de los proyectos de inversión. Y ese es el régimen general. ¿Ya? El régimen general es que desde la generación de residuo, el almacenamiento, la segregación, la recolección, el transporte y la disposición final tienen una lógica. Se puede, se puede expresar de distintas maneras, pero una lógica muy sencilla es que quien asume el costo económico de eso, es el generador, ¿no? A ver, ¿cuánto cuesta disponer residuos sólidos? Aprox. Varía un poquito, pero más o menos cuánto. Los que han visto, bueno, los abogados de repente no han visto, ¿no? Pero los ingenieros sí han visto aparte. ¿Cuánto cuesta disponer residuos sólidos? No sé, pues una tonelada métrica. ¿Sí han visto? ¿Alguito? Ya bueno, en Lima, porque sí hay variables, podemos decir que está entre 1000 a 1500 soles la tonelada métrica, ya, de residuos. Ya, ya. ¿Y por qué es importante? O sea, ¿por qué es relevante lo que les digo? Y dice, porque habla de costo, yo soy abogado. Porque lo que quiero que entiendan es que cuando hablamos de régimen general, quien asume la responsabilidad y el coste de esta gestión es el generador del residuo. Es el que consume la fruta y se vuelve el residuo. O eventualmente, no sé, pues compra un producto y las cajas, los envoltorios, los plásticos, los vidrios, los aceites, ya son dispuestos y quien asume la responsabilidad, quien asume el costo, es el generador. Entonces, la lógica de la ley de gestión integral y su reglamento, o dicho de otra manera, la lógica del régimen general es así. El generador es el que se encarga de estos residuos. ¿Perfecto? ¿Sí? Mira, si estamos claros hasta ahí, ahora vamos a los otros tipos de residuos. Y miren al costadito nada más en la lámina, van a leer, dice, régimen especial de gestión y manejo de qué? De los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, más conocido con el acrónimo de RAE. Y leen abajito, dice, régimen especial de gestión y manejo de neumáticos fuera de uso, más conocido como NFU o neumáticos. Ya, ¿cuál es la particularidad de estos dos regímenes? Ya, estos regímenes especiales tienen una lógica totalmente distinta. Cuando hablábamos del régimen general, de la ley de gestión integral y su reglamento, decíamos que quien asumía el coste es el generador. El generador tiene que asumir básicamente el costo de la empresa operadora. Hay muchas diferencias, pero lo voy a reconducir con la diferencia vinculada a quién asume el costo económico de esta gestión. Ahora, le decía, en el régimen general, quien asume el costo es el generador. Ahora, en el caso de los RAE y los NFUs, ¿ya?
el costo no lo asume el generador. Ya. Vamos a aplicar un ejemplo sencillo nada más, luego vamos a ver en detalle. Ya, todos tienen en su mano un celular, muy probablemente lo estén, incluso estén uno whatsappeando, algunos mandando imágenes, diciendo, estoy acá en clase, no sé. Todos tienen en la mano un celular, ¿verdad? Sí, correcto. Mira el celular, míralo, míralo. Solamente un momento nada más. Dale la miradita. Gracias. Genial, perfecto. Gracias por la manito. Eso me hacen ver que están todavía atentos en la clase. Lo máximo, Doris. ¿Cuál es la particularidad? Si tienes celular, cuando ese celular no te sirva, el día que no te sirva, el día que se vuelve un residuo, tu celular se va a convertir en un RAE. Un RAE. Este, Gabriela dice residuo peligroso. Mira, qué buena. Mira, esto vamos a detallar ahorita, Gabriela. Gracias, mira. El comentario de Gabriela me permite más adelante detallar si los RAEs son o no peligrosos. Eso lo veremos más tardecito ya. Ya. Pero está bueno. Me voy a acordar tu comentario, Gabriela, para un poco darte el detalle. Entonces, les decía, ustedes están con su celular en la mano, el celular en la mano, que fuera un Android, un iPhone, lo que tienen un poquito más de dinerito, tienen un iPhone ahí en la mano, en un momento se va a convertir en un residuo. En un momento va a decir, no me sirves. Ya, la pregunta es, ¿quién asume el costo de la recolección, transporte y disposición final? No lo asume en este caso el generador. Él no paga por eso. Entonces, ¿quién debe pagar, Lalo? ¿Quién debería asumir ese costo? Ese costo lo asume el productor. ¿Y quién es el productor? El productor es el que te vendió el celular. Por eso que en las empresas, ya, y eso también es todo un negocio, muy simpáticos, el tema de Rocío es un negocio súper simpático, el celular debiera de regresar al productor. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar, yo me refiero a empresa, proyecto de inversión, en lugar de enviar los celulares este, al productor, lo derivo, por ejemplo, a una empresa operadora de residuos a un relleno? ¿Qué pasaría? Bueno, la empresa sería multada por mi acción. ¿Y cómo así? ¿Cómo se enteraron de que yo mandé mi residuo a un relleno sanitario? Lo que sucede es que en este caso, ya, la norma señala que quien debe asumir esta responsabilidad es el productor. El coste de esa disposición final lo asume el productor. Perfecto. Solamente quiero ver a estas alturas que estamos arrancando la reunión, la sesión, esta lógica. O sea, no voy a entrar en detalle, lo vamos a desarrollar en breve. Y hay comentarios ahí interesantes. Les agradezco que los comentarios porque veo que están atentos y es buenísimo para mí. Vamos a precisarlo más adelante, solamente para efectos de que todos estemos alineados a este punto. Es que quiero que entiendan, hasta esta lámina, que el régimen general tiene una lógica, tiene un feeling, un pensamiento, una filosofía. Pero los regímenes especiales, como son los RAE y los NFU, la lógica cambia totalmente. Si estamos en el régimen general, el residuo, quien debe gastar plata, quien debe invertir para que se disponga de forma adecuada, aquí el llamado a responder es el generador. En cambio, en los RAE y los NFU, quien debe responder ya no es el generador, él se ahorra ese coste. Entonces, quien asume es el productor. ¿Y quién es el productor? El que te vendió, en este caso, el RAE o el NFU. Él asume el coste, ¿ya? Lo que quiero que entiendan a este punto es que la lógica es totalmente distinta, ¿ya? Vamos a intentar en esta sesión un poquito dar algunos detalles de cómo funciona esto en la realidad. Es importantísimo esto porque a partir de eso ustedes cuando ya vean en el futuro otros regímenes, porque no son los únicos, ya, van a caer en cuenta, ¿no? Van a caer en cuenta que la lógica se cierra ahí nada más. El generador
o el productor? ¿De quién asume el coste, no? Eh, Fernanda dice, pero yo si yo lo boto a la basura, mira, aquí, mira, vamos a usar el ejemplo de Fernanda, que buenísimo. Mira, imaginemos que ustedes son una empresa, una papelera, digamos, o una dulcera, y ustedes, en lugar de devolverle los celulares, llamados celulares corporativos de la empresa, en lugar de devolvérselo, por ejemplo, a Xiaomi, a Nokia, no sé, pues a Entel, ¿no? Quien les vendió, en lugar de devolvérselo a ellos, celulares que no sirven, ya, inútiles, ¿no? Lo bota con el camión recolector. ¿Qué va a pasar? Les comento ya. Es un spoiler, digamos. La empresa de telefonía va a ser multada. Y no con poca plata, una multa importantísima que puede pasar los millones. Ya. Yo tengo un caso de estos y la multa sí es, pasa varios millones de soles. Entonces, un poco porque ustedes entiendan que la lógica es distinta, y gracias por el ejemplo de Fernanda que os ayudó un poco a aterrizar esto, pero la lógica es diversa. ¿Ya? Entonces, solamente hasta este punto quiero que entiendan cómo funciona, cómo es la filosofía de cada régimen. No, ahorita vamos a ver el desarrollo, pero para efectos de este momento, hasta este punto, lo cierto es que solamente basta con un poco aterrizar la lógica de cada régimen. Ahorita vamos a ver el detalle, no se preocupe. Bien, voy a arrancar primero con un tema así de básico. ¿Qué es un residuo sólido? ¿No? Un residuo, esta discusión ya, de qué es un residuo sólido, que alguien me dirá, pero es una discusión muy teórica, yo lo puedo googlear, ChatGPT me puede dar la definición, el Gemini puede dar la definición, ¿por qué la necesidad de empezar a hablar? Fíjense, la definición de un residuo sólido es totalmente práctica, operativa. Ya. Que yo pueda definir cuándo me encuentro dentro de un residuo sólido, o sea, encuentro frente a un residuo sólido o no lo es elemental. De aquí depende muchísimo, o sea, sorry que suene un poco vulgar, pero se define muchísima plata vinculado a que si es o no un residuo sólido. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en la casuística pasa que el fiscalizador encuentra algún tipo de activo, residuo sólido. Si encuentro algo, ¿quién define que sea un activo o un residuo sólido? Pensemos en la caja. Miren la caja, por favor, lámina. ¿Ven una caja de cartón? ¿Sí? ¿Todos la ven? Ya, miren la caja. Ya, viendo la caja, dígame, ¿esa caja es residuo sólido o es un activo? ¿Qué piensan ustedes? A ver, pueden poner residuo, pueden poner activo. Residuo o activo. Mira, hay más activos. Residuo, activo. Perfecto. A ver, tres más o dos más activos. Gracias, Celia. Ya, residuo, activo. Nicole, perfecto. Gabriela dice depende. Si ya no contiene nada de residuo. Perfecto. Buenas noches con todos. Perfecto. Bien, ya, la pregunta, en realidad, mira, gracias por su participación porque en realidad me permite evidenciar que están atentos. Y la respuesta que más acercó, acá lo puso, de Gabriela, porque en realidad, fíjense, va a ser un residuo, va a ser un residuo, va a ser un activo, depende del titular, del dueño, del tenedor, del poseedor. Él define si es un activo o es un residuo. O sea, si ustedes ven ahorita, de repente aquí está a ver, está mi reloj, tengo mi reloj en la mano. De repente para mí, usted lo verá, claro, está viejito tu reloj. Sí, pero para mí me sirve todavía, sí. Para mí es un activo. Ya. ¿Cuándo va a ser un residuo? Cuando yo determine, cuando yo no quiera tenerlo más, y ustedes vean ese reloj en el tacho.
ese día ustedes van a evidenciar que a mí ya no me sirve. Para mí no presta un valor. Ya no lo quiero. Ya lo trato como residuo. Entonces, la definición de residuo, como dice la norma, dice que su generador tiene la intención de desprenderse. Esa es la parte elemental. Si un tenedor, un dueño, un poseedor dice, para mí esto ya no es un activo, sino es un residuo, él define eso. Ahora ustedes dirán, pero Lalo, y eso ya, bueno, pues está bien, está simpático tu ejemplo, pero ahora, ¿cómo así esto impacta en términos económicos? Bueno, impacta en términos económicos porque cuando la autoridad fiscalizadora encuentra un activo que de repente no lo vea muy visto, no se ve bonito, no huele bien, no tiene buena pinta, está un poquito oxidado, entre otros, la autoridad dice, oye, esto de aquí es un residuo, es un residuo, es un residuo. Por lo tanto, si es un residuo, ordena que se disponga, que se lleve, que se recoja y se vaya a un relleno. Mira, tuvimos un caso muy simpático, en verdad hemos tenido muchísimos de estos, pero uno que me gustó mucho por la temática ya. Era una granja agrícola, en este caso lo cuento muy seguido en mis clases, pero es porque el de los casos que es de los más simpáticos que hemos tenido. Era una granja agrícola, no voy a decir qué empresa, se la deben conocer, ya. Entonces, la autoridad llega y encuentra a las aves, los pollos, las gallinas, que estaban sobre una zona que se le llama las camas, ¿no? Las camas son una suerte de paja que es donde las aves pues duermen, dejan sus huevitos, ya, se llaman las famosas camas. Las camas, si uno ve una cama, que son básicamente paja con un poquito así de popó de ave, las camas pues al final no huelen bien, no tienen buena pinta. Ojo, las camas tienen altísimo valor económico, ¿ya? Y son un activo totalmente relevante, importante para el sector agrícola. Entonces, la autoridad llega y dice, oye, tienes acá un residuo que no has dispuesto, que lo debiste haber llevado a un relleno sanitario. ¿Por qué dice la autoridad eso? Porque lo ve mal, no huele bien. Es una zona, un activo donde están las aves, ¿no? Por esa apreciación del funcionario, se le impuso a la empresa 30 UITs de multa. 30 UITs, más de 100.000 soles, ¿no? O sea, se le quería multar a la empresa porque un activo que para la empresa es súper valioso, que la empresa no quería tirarlo, no quería botarlo, obviamente es un activo relevante para la organización. La autoridad lo multó porque no lo quiso lanzar no quiso tirar a un relleno. Y ahí básicamente sirve la definición de residuo. Cuando el caso se resuelve, el caso se archivó, la multa se archivó completamente, acá el punto dirimente es este. El funcionario público puede definir, puede definir sobre la esfera de una empresa que uno de sus activos en realidad es un residuo, o dicho de otra manera, quién define que estamos frente a un residuo o frente a un activo? En la casuística que les he comentado, se pudo dilucidar que en realidad se trataba de un activo y la multa fue totalmente innecesaria. El caso se archivó, el caso se archivó, ya, justamente considero, justo me llamaron para ver el caso, y de esa temática hemos tenido muchísimos muy parecidos, cuando dejamos de usar un activo, una tubería, algún tipo de equipo móvil, la autoridad viene, lo encuentra y dice, es un residuo, tíralo a la basura, y te quiere multar porque no le hemos tirado a la basura. Pero le decimos, oye, pero esto aún me sirve, ¿no?
quiero conservarlo, quiero usarlo. Está temporalmente fuera de uso, pero es un activo. Entonces, esta definición es importantísimo. Quien define cuando estamos frente a un residuo es el titular, el dueño. ¿Perfecto? Bien, vamos avanzando. Acá está un poco lo que les adelantaba. Vamos a ver tres regímenes, ¿no? Por lo menos un primer vistazo a los tres regímenes. El primero, en general, de residuos sólidos, que estamos hablando de la Ley de Gestión Integral y su reglamento. El segundo es los RAE y el tercero los NFU. Bien, bien, a ver. Ya, no hay preguntas ni nada, estamos bien, creo. Sí, estamos bien. A ver, perfecto. Bien, les decía que el primer régimen, que es el régimen general, es el régimen de la Ley de Gestión Integral y su reglamento. Y el régimen general establece varias reglas, ¿no? Vamos a ver una muy concreta que está vinculada al transporte de residuos, ¿no? El transporte de residuos es una temática muy simpática, ¿ya? Sobre todo a nivel operativo. Bueno, los abogados quizás no tengan mucha oportunidad porque pagan más en oficina, pero los ingenieros sí. La parte técnica es importante porque esto sí lo ven de forma diaria. Y es el tema del transporte de residuos sólidos. La pregunta es, ¿yo puedo transportar residuos sólidos? ¿Se puede hacer la gestión, llevarlos de un lado a otro lado? ¿Es eso posible o estará prohibido hacer esa acción, esa gestión? Entonces, sobre este punto, ya, un poco les aclaro, el traslado de residuos sólidos está permitido. La empresa puede hacer el traslado de residuos sólidos, ojo, siempre y cuando, siempre y cuando lo haga, lo realice dentro de la unidad operativa. ¿Qué significa esto de la unidad operativa? La empresa puede mover sus residuos siempre y cuando no salga de los linderos de la operación, ¿no? A ver, en términos muy coloquiales, vamos a un poco aterrizarlo esto, es que si esta empresa, digamos, quiere mover los residuos sólidos de una zona u otra, lo puede hacer siempre y cuando estemos en el local de la empresa, siempre y cuando estemos en la concesión minera. Siempre y cuando estemos en la concesión eléctrica, siempre y cuando estemos dentro del lote petrolero, siempre y cuando estemos en la granja agrícola. Entonces, ¿qué pasa si salgo a la avenida, a la calle? ¿Ahí podré moverlo? Y la respuesta es no. Ahí no puedo moverlo por dentro puedo moverlo, no, pero no hacia afuera. Ahora, ¿qué pasa si quiero sacarlos? No, pero yo tengo mi local al frente, tengo otro local al frente, en el otro distrito tengo otro local, quiero llevarlos para allá. ¿Podré? Se puede mover residuos sólidos siempre y cuando se realice con empresas autorizadas, que son las llamadas empresas operadoras de residuos sólidos. Empresas operadoras de residuos sólidos más conocidas con su acrónimo de EORS, Empresas Operadoras de Residuos Sólidos. Perfecto. Solamente ellas pueden sacar residuos sólidos fuera de la unidad, lo que se llama como unidad fiscalizable o unidad operativa. ¿Una empresa puede mover sus residuos sólidos? Sí,
siempre y cuando sea dentro de la operación. No los puede retirar, digamos, a la avenida, a la carretera, no se puede hacer eso. Siempre y cuando sea dentro de la unidad fiscalizable, que puede ser, por ejemplo, con montacargas, con carretillas u otro tipo de vehículos. Pero esto está limitado básicamente a hacerlo dentro de la unidad operativa. Perfecto. Ya, vamos avanzando. Bien, eso con relación al transporte. Ahora, otra obligación del régimen general es la obligación del registro interno. ¿Qué es eso del registro interno? Ya, el registro interno es un documento de tipo, es un documento, perfecto, ya, es un documento obligatorio, es un documento vinculado al control y a la gestión diaria de residuos sólidos, ¿no? A los que, a ver, ¿quiénes aquí en esta reunión, para no estar de repente dando mucho ejemplo, ¿quiénes de aquí han visto un registro interno? Han visto, digan sí nomás, sí, yo, manito, lo que sea. Lo han visto, han visto así en vivo en directo un registro interno. Mm, perfecto. Gabriela. Ah, Gabriela, perfecto. Buenazo, Gabriela. Bueno, ya. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Ya, Alan, no te preocupes, Alan. Alain, perdón, discúlpame. Ya, no te preocupes. A ver, ya. Bueno, un registro interno, si bien es cierto, no hay una fórmula como debiera ser. Wilson dice, yo voy el proceso, perfecto. Fíjense, mire, un registro interno, ahorita voy a ir con la obligación legal, pero quiero que ustedes aterricen de qué estoy hablando. Un registro interno, amigos, amigas, es un cuadernito. En la mayoría de casos es un cuadernito, de papel, un cuaderno justo, si quieres, ¿no? Un Stanford, que está, que está en una empresa, en una operación, y cada vez que una área genera residuos, va y llena el cuadernito. ¿Qué dice? Bueno, pues residuos de vidrio, ¿no? Medio kilito, ¿no? Y, y ese cuaderno, ese registro interno, ese cuadernito, se llena de forma diaria. Cada vez que hay generación, ¿perfecto? Se llena a cada momento el cuadernito, ¿perfecto? Entonces, ¿cuál es la obligación? Entonces, ya más o menos están agarrando materialidad de qué cosa es, de qué estamos hablando. Y ese cuadernito se rota por todas las áreas operativas, ¿no? A los que todavía no han entrado a una empresa, a una operación, ya. Si tú estuvieras en una empresa, por ejemplo, una empresa que hemos estado mucho en el sector petróleo y sector minería, ¿no? Ese cuadernito se rota por todas las áreas. Cada vez que una área, producción, genera residuos, producción llena el cuadernito. Mantenimiento, genera residuos, llena el cuadernito. El comedor, el catering, genera residuos, llena el cuadernito. Es un documento operativo. A ver, los abogados. A ver, ¿los abogados generan residuos, sí o no? Los abogados que... A ver, que hay muchos abogados también que en esta reunión. ¿Generan residuos? Por supuesto. De repente, orgánicos, ¿no? Claro, de oficina, por supuesto. Papel, cartón, no sé, pues, por ahí, su galletita, ¿no? Por supuesto generan residuos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, cada vez que se genera, se llena el cuadernito. ¿Ya? El cuadernito es una forma de decirlo porque en su mayoría de casos son cuadernitos, son cuadernos físicos. Claro, hay empresas que lo gestionan de forma virtual, con un Excel, por ejemplo, ¿no? Sinceramente, yo desde mi punto de vista, es un poquito más complicado manejarlo en virtual, ¿ya? Pero hay empresas que lo hacen así, ¿ah? Es una chambita extra, pero bueno, es cada uno con su gusto. Pero aquí el tema es que esto, tener un cuadernito, o de repente un Excel, es una obligación legal. Hay que tenerlo. Por eso que la norma señala que
Eh, hay que conducir, que bueno, básicamente tener un registro interno sobre la generación y manejo de residuos en las instalaciones bajo una responsabilidad a efectos de cumplir, no, no vamos a ver la declaración, pero digamos, es una obligación contar con el registro interno. Perfecto. Ahí en la imagen ustedes ven una foto referencial de cómo podría ser un registro interno. Y sobre todo, le pongo ahí el detalle, es que es multable, se sanciona no tener un registro interno. Cuando te fiscalizan y no tienes un registro interno, en la operación te pueden multar, ¿no? Y ahí está un poco, para que usted tenga una idea, de cuánto le cuesta a una empresa no tener el cuadernito. Cuánto le cuesta a una empresa no haber puesto un cuadernito en la operación. Y ustedes ven, bueno, ahí es un ejemplo real, que sale 1.8 UITs, ya, que más o menos será cerca, ahorita cerca de 9.000 soles, ¿no? Aproximadamente, 9.000 soles más o menos, ¿no? Solamente por no tener un registro interno. Perfecto. Entonces, esto es una obligación. La norma ya establece los campos que deben tener. O sea, si ustedes implementan el registro interno, ustedes van a llenar los campos y como que los membretes en el cuaderno y a partir de ese momento van a empezar a llenarlo, ¿no? Acá en el ejemplo que les pongo, este es un ejemplo más pensado a cómo se ha venido sistematizando el cuaderno. El cuaderno, de acuerdo a lo que dice la norma, tiene unos campos, pero lo cierto es que, sobre todo el UEFA que venía interpretando estos campos, eh, ¿qué campos yo podría recomendar, digamos, para que ustedes tengan un cuaderno más o menos solvente y puedan absolver las interrogantes o preguntas? Fíjense, en base a dos criterios, hemos armado esta matriz, que hacen son los campos que deberían tener los registros internos, y es este membretito, ¿no? Ahí les comparto luego la lámina para que ustedes tengan, lo puedan usar, que integra los criterios que la autoridad, en este caso de la UEFA, viene exigiendo, pero asimismo también integra otro factor. ¿Qué factor? Los datos que van a pedirte, ¿ya? Que te va a pedir el CIGERSOL, eso lo vemos más adelante. Los datos que va a pedir CIGERSOL cuando hagamos la declaración anual. Entonces, en base a estos factores, ya hemos armado un poco el membretito o el formatito más práctico, ¿no? O sea, esto integra la parte legal, pero también la parte operativa o práctica. Y entonces, por eso que ustedes ven ahí que hay dos campos, ¿no? Dos campos. Una parte, la parte normativa, casuística, y otra la parte práctica, porque al final te va a servir también con esos campos para que luego llenes, con este mismo cuaderno, llenes tu declaración anual. Ya, es un poco la lógica que hemos tenido para poder armar este formato de registro interno. Bien, avanzamos un poquito. Bien, otra obligación que está prevista en el reglamento general, en la ley de gestión integral de residuos y su reglamento, son los llamados reportes al CIGERSOL no municipal. ¿Qué es esto de los reportes CIGERSOL no municipal? Bueno, son unos reportes, ya, que tenemos que hacer en esta plataforma llamada CIGERSOL. A ver, no sé, aquí en esta reunión, ¿cuántos ya, bueno, los ambientales, de todas maneras, ya han hecho algún reporte a CIGERSOL, me imagino, quizás. Los legales creo que no, pero a ver, un poco, a ver, un sondeo rapidísimo. A ver, ¿quiénes ya han trabajado, han visto siquiera el CIGERSOL no municipal? O siquiera han escuchado que existe. Y no es la primera vez que se enteran. Ya, perfecto, Ronald, excelente. Perfecto. ¿Alguien más? ¿O la primera vez que ustedes escuchan del CIGERSOL no municipal? Ah, bacán. Cristian, Francisco, perfecto. Ya, perfecto. Bien.
A los que todavía no tienen oportunidad, a ver, Gabriela dice yo, excelente. A los que todavía no tienen oportunidad de ver Sigersol, para que se den una idea nada más, yo les recomendaría que ingresen, pongan Sigersol Municipal y se den una idea de cómo es la interfaz. ¿Ya? Ahorita vamos a ver unas reglas, pero como quiera que no han visto la plataforma, va a ser un poquito más complicado de repente, ¿no? Pero es una obligación legal de reportes bastante importante, sinceramente, así que sí se la recomiendo. Bien, entonces, en esta declaración, en este portal, se ven varios tipos de declaraciones. Aquí, aquí en esta lámina, lo que se evidencia son los tipos de declaración. Entonces, la primera es la declaración llamada anual. La declaración anual, como dice su nombre, se hace de forma frecuente, de forma progresiva, de forma constante, cada periodo, cada año, ¿ya? Esta es un poco la particularidad. Una vez al año, ¿ya? Y se hace dentro de los primeros 15 días hábiles de abril. O sea, ahora, bueno, hoy día se ha aperturado probablemente ya la llamada declaración anual, ¿ya? En este caso, como estamos 2026, el día de hoy ya se habría aperturado, no he confirmado, pero me imagino que ya se habría aperturado. Hoy, 1 de abril, se habría aperturado la declaración anual del periodo 2025. Perfecto, o sea, 2026, que es ahora, abril de este año, yo declaro el periodo 2025. Y de igual manera, en el año 2027 voy a declarar de este año. Y así sucesivamente, ¿no? Con esa lógica. Perfecto. Ahora, la siguiente declaración es la declaración llamada de material de descarte. Ya. La declaración de material de descarte también es anual, también se hace una vez al año, y asimismo, se hace los primeros 15 días hábiles del mes de abril, igual, ¿no? Se ha aperturado ahora recién, este mes, ¿ya? ¿Cuál es la particularidad de los descartes? Es que esta plataforma, pues, ¿ya? Se une o se inserta de forma conjunta con la declaración anual. Es decir, la declaración de descartes con la anual se unifican, se dan juntas, están unidas. Perfecto. Justo Arturo me pregunta, dice, ¿qué sucede si en mi plan de minimización de mi IGA no contemplo un residuo que se genere en mi unidad fiscalizable? A ver, puedo observarme ello, cómo puedo subsanarlo en la próxima matriz de miga, sería un... Mira, Arturo, qué buena pregunta me haces, ¿ah? Y es más, ¿no? Si ustedes, bueno, si han revisado por ahí mis redes sociales, sobre todo mi LinkedIn y mi TikTok, que ahí también pongo mucho contenido sobre esto, van a ver que en realidad, si el residuo, yo tengo un residuo que no genera mi operación, no estoy obligado a contar con un recipiente, ¿ya? Para su almacenamiento. Y esta regla nace a partir de la casuística, ¿no? Si yo, por ejemplo, y el ejemplo que les pongo ahí en mis redes sociales, a los que tengan a bien por ahí googlearme o encontrarme en LinkedIn, en TikTok, van a ver que esto ya lo he puesto en esa red, que básicamente es que si una empresa no genera, por ejemplo, vidrio, digamos, vidrio, que el ejemplo fue del casito, no estoy obligado a contar con un recipiente. Si la autoridad viene y dice, oye, ¿dónde está su recipiente de vidrio? ¿No? Conforme al código de colores, perdón. Bueno, pues simplemente no tengo vidrio, no genero vidrio. Y con eso se cierra alguna posible observación. Perfecto. Si no genero,
no tendría por qué incluirlo, ¿no? No hay una obligación como tal. Bien, volviendo un poco al descarte, el descarte actualmente, ojo, el descarte, a pesar que algunas empresas ya tienen, digamos, declaran descarte, no es todavía de alcance obligatorio. Está normado, sí, pero no está a nivel de obligación. Eventualmente, algunos no declararán descartes y no habría ningún tipo de sanción. Perfecto. Y la tercera declaración es la declaración de residuos sólidos peligrosos. ¿Ya? Estos se declaran de forma trimestral. Perfecto. Es decir, cada trimestre que termina en el siguiente mes, por ejemplo, ahorita acabado recién el primer trimestre de 2026, ahora en abril tengo que declarar mis residuos peligrosos dispuestos en estos primeros 15 días hábiles del mes de abril. Perfecto. De igual manera, el segundo trimestre, que sería hasta junio, tendría que declararlo en julio. De igual manera, el tercer trimestre de 2026, que sería septiembre, lo declaro en octubre. Y finalmente, el cuarto trimestre, que sería hasta diciembre, lo declaro en enero del próximo año. Esa es la regla que se sigue para la declaración. Perfecto. Ya. En el caso de la obligatoriedad, solamente aplica a la declaración anual y a los manifiestos de residuos sólidos peligrosos. No aplica así al material de descarte. Perfecto. Bien, avanzamos un poquito. Y acá está un pequeño ejercicio de cómo se declara. Ven la imagen que dice residuos, ya, la flechita. Cuando se hace una declaración, ya, se hace básicamente este ejercicio, ¿no? La persona, el encargado, normalmente lo hace lo de medio ambiente, los encargados que declaran sus residuos sólidos, perdón, el ruido, justo pasa un avión ahorita, un segundito, que pase porque está fuerte el sonido. Ya, ya pasó. Les decía que cuando un encargado de medio ambiente hace su declaración, va a pasar por estos filtros. Ven la numeración del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Pasa por esto, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es rellenar en los apartados recolección y transporte. En caso hubiera habido valorización, tiene que llenarlo. Luego pasa al tratamiento. Continúa con el acondicionamiento y cierra con la disposición final. Este filtro o estos pasitos, estos 5 pasos, eh, el encargado, normalmente el de medio ambiente, lo va a tener que realizar por cada residuo. Imagínense, si usted tiene un vidrio, lo hacen por vidrio. Usted tiene aceite, lo hacen por aceite. Por cartones. Orgánico, orgánico, y así. Hasta que terminen con su declaración por todos los residuos que han generado en el periodo de un año. Perfecto. Una vez terminada, perdón, esta acción, proceden a hacer el envío, o propiamente dicho, la declaración anual. Ahora, ¿qué pasa si no lo hago? O lo hago de forma incompleta, o lo hago fuera de plazo. La norma señala que por este incumplimiento, la sanción que se deriva va entre amonestación, por favor me siguen a la vista, hasta los 3 UIT. Perfecto, o sea, si no cumplo con mi declaración anual de residuos, me sancionan desde amonestación hasta 3 UIT. La casuística arroja que normalmente por este incumplimiento, ya sea que no se declare,
se declare de forma incorrecta, se declare de forma extemporánea, la sanción aproximada es de 0. 0.5 UITs más o menos, no sé qué, la mitad de la UIT. Perfecto. Luis dice, el incumplimiento por no declarar los residuos en el 2021 puede ser sancionado en este mes por UEFA. Si fuera así, según su precedente, es un incumplimiento insancionable. Vio algunos casos similares de amonestación. ¿En qué caso se dan? Gracias de antemano. Bueno, en realidad, mira, gracias por la pregunta, Luis. Primero, a ver, hemos visto una cantidad enorme, ya 15 años viendo esto. Hemos visto casi, probablemente todos los supuestos de declaración anual, una cantidad enorme de casos. Ya, ¿puede ser sancionado por este mes? Sí, puede ser sancionado. UEFA todavía no pierde la facultad sancionadora. 2021 se declaró hasta abril 2022, ¿verdad? Me siguen todos, ¿ah? Abril 2022, 23, 24, 25, 26. 4 años, 4 años, o sea, más o menos entre abril, mayo, junio, hay que hacer el conteo, esa obligación está por prescribir. ¿UEFA lo puede hacer? Sí, está con el tiempo cortadísimo, le queda poquísimo tiempo para que prescriba. Me imagino que el encargado de la UEFA debe estar correteando para que no se le venza, pero está por vencerse. Ya, si fuera así, según los precedentes, ¿es un incumplimiento insubsanable? Claro, es insubsanable, pero se puede aplicar una estrategia que se llama corrección de conductas y con esa se archiva. Estimado Luis, si por ahí necesitas más detalle de cómo se aplica esa estrategia, pero se puede archivar, ya, y te evita la multa. Ahora, ¿puedes pedir amonestación? Por supuesto. Es una infracción netamente documental, no genera ningún tipo de impacto. ¿Se puede archivar? Por supuesto. O se puede archivar por corrección de conductas o también se puede ir por amonestación. Perfecto. Las hojas MCS se debe realizar para trasladar residuos peligrosos o manipular dicho residuo. No, bueno, las hojas MCS normalmente es para identificar, ¿no?, qué tipo de residuo es. Aunque se usa más para insumos químicos, no para residuos, ¿no? Para residuos sólidos se aplica más el tema del código de colores, estimado Wilson. Las hojas MCS son hojas para insumos químicos peligrosos, para el manejo, ¿no? Excelente, Gabriela. Mira, ahí está Gabriela, justo se adelantó. Buenísimo. Perfecto. Bien, avanzamos un poquito. Ya, bien. Ahora, ¿cómo así la autoridad detecta, se da cuenta que mi declaración anual, yo ya declaré en el tiempo correcto, declaré y yo creo que todo está bien? Declaré y ya me olvidé del tema, ya pasó ya. Perfecto. Yo he declarado vale la redundancia, mi declaración anual, ya declaré. Yo pienso que está bien, está correcto, está excelente, ¿no? ¿Qué pasa? Que la autoridad me observa. Ahora, ¿por qué me observa si he declarado todo bien, lo he hecho de la manera más correcta? Y la autoridad observa, ¿por qué? Porque cruza información. ¿Cómo así? ¿Dónde cruza información? ¿Dónde saca la información? Bueno, la autoridad dice, bueno, has declarado sí, tu información, tus datos, pero, ojo, la autoridad también ha revisado otros documentos. Otros documentos. Ya, perdón. Entonces, cruza, por ejemplo, declaración anual con qué? Con el registro interno. Ese que les decía hace un ratito. Que les decía hace un rato, el cuaderno. ¿Se acuerdan del cuaderno? Ya, la autoridad te va a pedir también el cuaderno, el registro interno. ¿Lo va a cruzar con qué? Con tu declaración anual.
pero también lo va a cruzar con tus manifiestos, que es la otra declaración. Y fíjense, cuando cruce los tres documentos, va a quedar así. ¿Ven la lámina? En el registro interno va a decir que tus peligrosos son 0,05 toneladas métricas. En la declaración anual va a decir 0,04 toneladas métricas. Y en los manifiestos va a decir 0,226 toneladas. Al final, ¿cuál es la conclusión? Que no coinciden las cifras. ¿Ya? Esta es la manera como la autoridad detecta la inconsistencia, cruza la información. Ahora, ¿y qué pasa cuando hace eso? Bueno, para la autoridad no se cumplió de forma correcta la declaración y por lo tanto sanciona. Multa por la inconsistencia. Ya, perfecto, avanzamos. Ya. Ahora vamos a ver la declaración del material de descarte. Bien, cuando hacemos la declaración de material de descarte, básicamente llenamos esos tres campos, uno, dos, tres. Generación del descarte, aprovechamiento del descarte y el documento, digamos que acredite el aprovechamiento. Por el documento donde comunique el aprovechamiento. Aquí hay un detalle muy particular. El descarte, como le decía hace un momento, no es sancionable como tal. Es decir, si no estoy actualmente declarando descarte, no sería multado. ¿Ya? El otro aspecto importante, ¿ya? Es que no todos tienen aperturado este espacio en el Sigersol. Así que todavía es como que estamos hoy en una temporada, digamos, de marcha blanca. Avanzamos. Fíjense aquí, si ustedes revisan, este es el cuadro de tipificación. ¿Ya? ¿Qué implica que sea el cuadro de tipificación? Implica que lo que están ahí, los rótulos que están ahí, los ítems que están ahí, son los aspectos que son sancionables. Y si ustedes advierten, no se encuentra en esos ítems el material de descarte. Está como el 1.1.1 el registro interno, como 1.1.2 la declaración anual, como 1.1.3 los manifiestos. Pero no está el material de descarte. Bien, avanzamos. Ahora vamos con los reportes de los manifiestos de residuos peligrosos. Este reporte, perfecto, este reporte, a ver aquí, este reporte se hace de esta manera, ¿no? Cuando uno reporta, primero, como punto uno, lo que ingresa es la empresa operadora de residuos sólidos de transporte o EORS Transporte. Luego rellena el destino final y finalmente el plan de contingencia. Con esto también adjunta el manifiesto y finalmente cumple con el reporte. Esa es un poco la parte operativa, es lo que hacen normalmente los ingenieros ambientales, hacer los reportes. Ahora, ¿qué pasa si no reporto? Nuevamente la sanción. Si no reporto manifiestos, me sancionan. Y la sanción va desde amonestación hasta 3 UIT. Como les comentaba, la casuística roja que siempre eso está más o menos en media UIT. Perfecto. Vamos avanzando. Y finalmente ven que el reporte de manifiestos, ¿no?, es sancionable como está aquí en la tablita. Vamos avanzando. ¿Cómo la autoridad detecta las inconsistencias en los manifiestos? Nuevamente, la autoridad lo que hace es cruzar los documentos. Lo que la autoridad va a ver es para revisar tus manifiestos, tu declaración de manifiestos, va a cruzar la información, por ejemplo, con el registro interno. En el registro interno, en tu cuadernito va a decir 0.15 toneladas, pero en tu manifiesto va a decir 0.72 toneladas.
Como no coinciden las cifras, la autoridad va a decir hay una inconsistencia y por lo tanto sanción. Perfecto. Bien, hasta ahí, señores, señoritas, jóvenes, hemos visto un poco la parte del régimen general. A ver, hacemos una pequeña pausita para que se hagan preguntas. Ya, hasta ahí es un poco el régimen general de residuos. De aquí hacia adelante vamos a un poco conversar, pero ya entrando un poco en detalle, vinculado al tema de los regímenes especiales. ¿Perfecto? Bien. Los regímenes especiales son estos: el régimen RAE y el régimen NFU. RAE, como les decía, son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y los neumáticos son, perdón, los NFU son los neumáticos fuera de uso. Bien, avanzamos primero con los RAE. ¿Qué son los RAE? O en todo caso, ¿qué son los AE? Vean la imagen, por favor. Ven celulares, ven, digamos, piezas de computadoras, entre otros. Los RAE provienen de los AE, o sea, de los aparatos eléctricos y electrónicos. Es decir, los aparatos eléctricos y electrónicos, cuando ya no tienen utilidad para el dueño, se convierten en residuo de aparato eléctrico y electrónico, es decir, residuo de RAE. Entonces, los AE, que son aparatos eléctricos y electrónicos, como otra lengua, son aparatos que para funcionar necesitan corriente eléctrica o campo electromagnético, así como los dispositivos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos. Y los RAE es cuando no prestan utilidad. Entonces, vamos a ver a la condición. ¿Cuál es la condición de los RAE? Justo había un comentario ahí de una ingeniera que comentaba acerca de los RAE. Y la pregunta es, ¿los RAE son peligrosos? ¿Un RAE es peligroso? Ya, este análisis es de repente más para ingenieros que para abogados, pero creo que entiendan la lógica. A ver, imagínense ustedes, ¿no? ¿Un RAE es peligroso o no? Imagínense, a ver, un televisor, ya, un televisor, ¿no? Todos tienen televisor, mírenlo por favor, un televisor. ¿Será peligroso o no? El televisor ya no sirve, no tiene utilidad, ya digamos para ustedes no les presta utilidad, no les presta valor, no lo quieren. Ya la pregunta del televisor, ya cuando ¿es un residuo peligroso o no peligroso? Ya. Y la respuesta, legalmente hablando, es que es no peligroso. Ahora les digo por qué. Cuando yo tengo el televisor que no me sirve, no me presta utilidad, ya. El televisor, mira, ahí Matt y Gabriela dicen algo súper interesante. Y lo que dicen va en línea con lo que le voy a comentar. ¿Por qué digo que el RAE es no peligroso? Es porque cuando el televisor simplemente no tiene utilidad para mí, que soy el dueño, que soy el poseedor, y ahí entra la regla legal, que el RAE, el televisor que para mí no sirve, yo lo tengo que entregar al productor. Entonces, el televisor como tal, sin desarmarlo, tiene que ser entregado por mi persona. En este caso, yo soy el generador del residuo porque a mí no me sirve. Se lo entrego aquí al productor, ¿no? A ver, vamos a lanzar un nombre así nada más, Samsung. Se lo entrego a Samsung. Para efectos prácticos, solamente de ejemplos, nada más. Se lo entrego a Samsung. Bueno, Samsung maneja sus sistemas de recolección, sistemas colectivos se llama.
manejan sus sistemas y ellos reciben el televisor. Perfecto. Ojo, acá está el televisor enterito, porque lo que muy bien señalan los ingenieros Gabriela y Matt, que es el comentario es súper pertinente, es que el televisor en su interior tiene componentes peligrosos. Pero ojo, aún no hemos llegado a ese momento. Aún es RAE. Entonces, yo el RAE se lo entrego al sistema. El sistema, en este caso, viene a la empresa, lo recoge el televisor y lo lleva a una empresa operadora. Es ahí, en ese momento recién, es que ese televisor es desmantelado. Se desmantela y salen componentes que son valiosos, que van a volver a la industria, que van a volver al proceso productivo, pero también salen los componentes peligrosos. Ya. En ese momento, en ese punto del flujo, recién aparece el residuo peligroso. Ese componente peligroso que se extrajo del televisor sí va a ser dispuesto por una empresa operadora, se va a un relleno de seguridad, pero recién en este punto, cuando ya el RAE, que ya no es RAE, ya son simplemente piezas desmanteladas, ya, tiene un componente de peligrosidad. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿el RAE es peligroso o no? Y la respuesta es no peligroso. ¿Tiene componentes peligrosos? Sí los tiene, pero eso yo no me encargo de esa parte. Para mí solamente el RAE lo dispongo como no peligroso, por eso que el camión de los sistemas no es un camión que tenga eh, ciertas medidas, un camión básicamente básico en todo caso. Ya. Pero en su punto llega en el cual el sistema lo va a llevar a la empresa operadora y este lo va a desmantelar. Perfecto, un poco para que también tengan cómo llegamos a la conclusión, porque sí, sí me han hecho buenos comentarios desde el punto de vista técnico, pero quiero que también lo ensamblen con la parte legal. A ver, ahí solté unas preguntas que dejé en camino. Justo me pregunta Xiaomi. Xiaomi, que justo la. Discúlpeme, se me fue la. Ya dice, doctor, dice, buenas tardes, buenas noches. Es una infracción y puede ser sancionada por una empresa. ¿Qué dice? Es una infracción y puede ser sancionada que una empresa privada no realice la relación al cigarro. Por supuesto. Una empresa operadora de residuos sólidos también puede ser multada, por supuesto. Perfecto. No, claro, hoy te hemos puesto solamente del generador, porque estamos viendo desde el punto de vista del generador. Pero también hay la tablita para las empresas operadoras. Sí. Miren, no se preocupe, Francisco. Yo me tocó dictar un curso hace poco de una empresa, no voy a decir el nombre, que es muy conocida. Me dictó dictar un curso y estábamos con la gerencia ahí en la sala de reuniones y empezamos a hablar sobre los neumáticos. Yo le digo, bueno, pues no. Les expliqué la norma, así como ahorita les expliqué, acabó un poco la sesión y dentro de la conversación ya más suelta, más relajada, les pregunto, ¿y ustedes qué hacen con sus neumáticos? Y el gerente de finanzas me dijo, no, Lalo, no te preocupes, acá los neumáticos cada vez que ya no se usan, los regalamos a los trabajadores. Ellos se lo llevan para sus casas, dicen. Que una acción muy simpática, sinceramente, ¿no? Sin embargo, no está acorde con la norma, porque eso que me dijeron es ilegal, no se puede hacer eso. Un neumático fuera de uso, como un RAE, tiene que regresar al productor y regresa mediante el mecanismo de los sistemas, que son estas empresas gestoras de recolección. ¿Ya? No se hace así, simplemente, o sea, no se puede hacer otro tipo de acción. Por eso en la lámina, un poco volviendo a la lámina, es, primero, el RAE es no peligroso y está prohibido la venta. Yo no puedo vender los RAE, porque en el Perú los RAE tienen que ser devueltos al productor. A ver, si ustedes van a los centros comerciales,
O de repente usted ha visto la publicidad, ¿ha visto esa publicidad? La publicidad esta que dice, entrega tu equipo viejo como parte de pago. ¿Sí la han visto? Esta publicidad. No, lleva tu equipo viejo, tu celular viejo en todo caso, y yo solo como parte de pago, ¿no? ¿Sí lo han visto? Ya, perfecto. Ya, yo le voy a decir por qué existe este anuncio. Ya, porque también estoy desde adentro, también asesorando a las empresas para que no tengan esto. ¿Por qué se da esto? Porque, a ver, si ustedes, su celular, por 5 soles, dice, buena, buena, Fernanda, muy buena. Este, ya, eh, ya, ¿por qué este tipo de anuncios? Porque, miren, fíjense, ustedes como generadores, una empresa como generador de RAE, por ejemplo, si lo lleva al camión municipal, si lo lleva a un relleno sanitario, directamente le va a caer su multa. ¿Ya? Pero fíjense, ¿ah? Le va a caer la multa más grande, la multa más cuantiosa. ¿A quién? Al productor. Esta empresa, esta empresa, compro por peso, dice Mariel. Ya, bueno, eso no se puede tampoco, pero ya. Aquí lo que es la multaza, en la práctica, es a la empresa, la productora, la que te vendió el celular, la que te vendió el televisor, ya, ella que es la multaza. ¿Y cómo así, Lalo? ¿Cómo así pasa esto? Bueno, le voy a comentar. En un caso, ya, habían llevado a RAE ya, a un relleno sanitario. Y llega la UEFA y encuentra el RAE en el relleno sanitario y dice, oye, ¿y ese RAE de quién es? Tuvieron que devolverlo el RAE desde la empresa, desde el relleno sanitario, porque es ilegal que un generador lleve su RAE a disponer, eso es ilegal. Ya, el RAE tiene que tener este flujo totalmente distinto. El RAE del generador se entrega al productor, ¿ya? Que es quien te vendió el aparato cuando estuvo, ok, estuvo nuevo, ¿no? Y por medio de sus sistemas, que son esas empresas que recogen, es quien se encarga y hacen la función. Ojo, verán que la lógica es totalmente distinto. Wilson dice, yo viendo televisores en los basureros municipales cada día más y más y otros productores cero que... claro, bueno, ahí, Wilson, gracias por tu comentario. Es todo una lógica, o sea, hay una cantidad de responsabilidades ahí, ¿no? Pero un poco para tener claro cómo funciona este flujo, tiene que ser de esta manera. Si no, como le digo, ¿no? Ustedes, bueno, la empresa generadora del residuo también va a ser sancionada, ¿no? Pero ojo, en términos económicos es una multa bastante pequeña. Quien recibe la mayor carga impositiva en multas es el productor. Ojo, inclusive la norma, ¿ya? Usted cuando lee la norma, si ustedes algún día quieren leer la norma, ahí le pongo, ahí está el nombre, que es la 009-2019 MINAN, norma muy simpática. La norma señala en la exposición de motivos, ¿no? Ese es un chisme jurídico, ¿no? Cuando sale la norma en el 2019, obviamente los productores dijeron, oye, pero ¿cómo voy a hacer si la gente no quiere, no me va a entregar su RAE, pero va a andar con el camión municipal? Y la norma dice, oye, bueno, el MINAN dice, oye, no, tú ve cómo haces para que lo convenzas. Ve la manera de cómo seduces a la gente, a la población, a las empresas, para que te entreguen el RAE. Casi, casi tienes que hacerle una suerte de chamanería para que te entreguen el RAE. Porque lo que dice Wilson es cierto, pero cuando una empresa los RAE, en lugar de darle al productor, lo lanza al camión municipal o lo lanza al relleno sanitario de forma directa mediante una empresa operadora, quien se perjudica por esa acción o quien se perjudica más es el productor. ¿Ya? Por eso la norma es complicadísima, ¿no? Porque quien tiene ahí toda la responsabilidad es el productor. Marcas de celulares, el que ustedes quieran, marcas de televisores, el que ustedes quieran, marcas de impresoras, el que ustedes quieran, y así sucesivamente hablando, ¿no? Entonces, es complicadísimo para ellos
porque ellos tienen que hacer la gestión en la cual, entre comillas, te enamoran para que tú le lleves a ellos los residuos. Por eso que la norma también señale que la entrega de los RAE es gratuita. No se paga por eso. Perfecto. Adicionalmente, y ahí vamos un poco ya avanzando en el almacenamiento, perdón, se hace un área techada, un contenedor rotulado que diga RAE, ya, solamente RAE, pero en el caso de los RAE como tal, si ustedes revisan la norma técnica peruana de código de colores, van a darse cuenta que no existe un color para los RAE. Está huerfanito en colores. Los RAE no tienen color. Ustedes sabrán que para peligrosos es rojos, para vidrios es plomo, y así, ¿no? Ya, para RAE, ¿cuál es el color? No hay color. Entonces, ¿qué color le pongo al RAE? El que tú quieras. Pero, ojo, pero para RAE tiene que estar rotulado. Tiene que decir RAE. No puedes meter los RAE con otro residuo. Tienen que estar totalmente diferenciados. ¿Ya? O sea, lo único distinto en el tema del almacenamiento es que los RAE no tienen color. Lo demás se respeta. Segregación, almacenamiento, condiciones ambientalmente adecuadas, tienen que cumplirse. ¿Ya? Perfecto. Dice Francisco, ¿qué pasaría cuando los neumáticos no usados son incinerados? Uy, bueno, hay varias cositas, ¿no? Pero digamos, digamos, los intervinientes. Primero, el que quema un neumático está cometiendo una infracción, hasta un delito, porque en el Perú, desde el 2007 está prohibida la quema. No se puede quemar. Los supuestos, perdón, un sonido medio raro. Ya. Los supuestos de quema, le decía, son supuestos totalmente excepcionales y autorizados. Incluso cuando a los que hayan visto instrumentos de gestión ambiental, ¿sí han visto IGAS ustedes? Lo que hayan visto en otras naciones los IGAS, ¿no? ¿Sí? ¿Sí han visto? Instrumentos de gestión ambiental. Ya, perfecto. Gracias, Gabriela. Excelente. Ya. Por ejemplo, los instrumentos es una fórmula de cómo yo meto la posibilidad de quemar. Pero claro, cuando yo meto esta posibilidad de quemar, lo que va a decir el certificador es acredítame la forma, la metodología para la quema. O sea, no simplemente es libertad, sino que es una quema controlada. ¿Perfecto? Francisco dice, los operadores de celulares deberían instruir a sus empleados con la finalidad al usuario para que la empresa entregue sus equipos a las oficinas de las, muy en particular, las que ofrecen tarjetas. Muy excelente, Francisco. Mira, Francisco, buen comentario. Y te digo, si tú vas a centros comerciales, vas a ver, vas a cualquier tienda de celulares, vas a ver que antes no había, yo recién lo veo hace poco, que existen este recipiente donde tú puedes meter no solamente el celular, sino que todos los accesorios están ahí. Puedes dejarlo simplemente, ¿no? Ahora hay una cantidad de campañas de concientización, WOMED, todos, que hacen, ¿no? Entonces, ya se ha avanzado en ese camino porque, como les digo, esto no es un tema netamente simbólico. Esto acarrea sanciones que son importantísimos, que superan varios millones en términos de multas. O sea, no es poquito. Luis dice, en centros de producción de semillas puede quemar las cajas para evitar plagas foráneas según SENASA. Está perfecto, Luis. Yo te diría que siempre y cuando, eso es para efectos sanitarios. O sea, hay unas reglas que son reglas sanitarias y hay otras reglas que son reglas ambientales. El ok de SENASA es que ellos no te multen, pero tendrías que tener un ok también ambiental. Está muy bueno tu comentario y te diría solamente ese detallito. Bien, avanzamos un poquito. ¿Qué más? Ya, hasta ahí con los RAE. ¿No? No, ahora cuando vayan a centros comerciales, ya, y pasen por, no sé, pues claro,
Entel, no sé, iPhone, lo que ustedes vayan a comprar, no sé, chequen ahora sí, con un poco más de detalle, los RAE. Si hay una gestión de RAE, van a ver que sí hay. ¿No? Van a ver que sí hay. Perfecto, vamos avanzando. Y acá están un poco las categorías. Eso se lo dejo que lo revisen. Básicamente las categorías definen porque se definen porque en realidad ya va pensado más, no tanto ustedes como los generadores. Las categorías le sirven a quién, le sirven a los productores. Esta empresa, por ejemplo, de impresión, de impresoras, perdón, esta empresa de celulares, de televisores, las que ustedes quieran en su mente tengan ahí, esas empresas tienen que cumplir determinadas metas. ¿Metas de qué? De recolección. Así como ustedes generan RAE, ellos están obligadas ya a recolectar un número importantísimo en toneladas. ¿Y qué pasa si no recolectan, Lalo? Pues se les multa. Y para hacer este ejercicio de la recolección se toma en cuenta ciertos parámetros. Por ejemplo, el tipo de RAE. Ya, eso vamos a pasar rápido porque es más pensado en los sistemas, en los productores. Avanzamos un poquito rápido. Y acá está un poco el flujo que les comentaba hace un ratito. Miren, vayan viendo desde la recolección. Este es un ejemplo de un RAE. El primer flujo es el generador, no, la empresa que tiene su recipiente de RAE. Ven el tachito con RAE. Y luego va el sistema. En este caso hemos tomado el ejemplo de Recollect. Recollect es un sistema de los varios que hay en el Perú, que son el sistema que recoge los residuos de los generadores. Van las empresas con su camioncito y recoge. El camión recoge y lo transporta. ¿A dónde lo lleva? A una planta de valorización. ¿Qué hacen ahí? Pues lo desmantelan. Las partes útiles vuelven a proceso, las partes no útiles se van al relleno. Fíjense cuál es la lógica. La lógica es que quien hace el gasto aquí no es el generador, él solamente entrega, en este caso el generador entrega de forma gratuita. ¿A quién? Al sistema. En este caso, si ustedes ven la línea ahí en el flujo, a Recollect. Se le entrega de forma gratuita. No se les paga. Ahora, ¿qué pasaría si estuviéramos en el régimen general? Si estuviéramos en el régimen general, quien debe asumir el costo, quien debe pagar es el generador. El generador paga a una empresa pagadora para que se lleve sus residuos. En este caso, el generador no paga para que se lo lleven. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no paga? Porque ahí el obligado no es el generador, sino es el productor. Por eso que el productor paga la recolección. El productor, o sea, la empresa de impresoras, la empresa de televisores, la empresa de celulares, es quien paga la recolección. Tú le entregas de forma gratuita al sistema, en este caso Recollect, porque quien ha asumido ese costo es el productor. Espero que ahora sí me sigan un poco la lógica. Avanzamos. Bien. A ver, hacemos un pequeño paréntesis de 2 minutos, por favor. Sí. ¿Podemos hacer un pequeño paréntesis de 2 minutitos? ¿Sí me esperan? Sí. ¿Puede ser? Ya. Sí, una manito. Ya. Gracias, Gabriela. Ya, lo máximo, Luis. 2 minutitos, por favor, y volvemos rapidísimo. Ya. Continuamos, ¿ya? Gracias por la amable espera. Les decía, pues, que ahora vamos a ver un poco el último tramo que es los NFUs. Creo que hay algo más todavía después. Pero bueno, vamos a ver los NFUs. Los neumáticos fuera de uso o NFUs, como les decía, tienen la misma lógica que se le aplica a los RAE. En el sentido de que los NFU, los neumáticos fuera de uso, igual
la responsabilidad cae en manos del productor. Entonces, si ustedes compran un vehículo y el neumático, la llanta no le sirve, debieran ser devueltos donde ustedes lo compraron. Ya, perfecto. Esa es la lógica de los NFU. Como ustedes verán, nuevamente se separa muchísimo la lógica del régimen general. Entonces dice, definición es aquel neumático con aire, ojo, del cual su generador se desprende o tiene la intención u obligación de desprenderse. Hay dos categorías, la categoría A y la categoría B, que básicamente está en función al tamaño del aro. Mientras más grande es, por ejemplo, hasta 25 pulgadas, esa categoría A, que ahí estarían los autos, camionetas y motos o buses, y en la categoría B, que son un poquito más grandes, que son los mayores a 25 pulgadas, que estarían los camiones, mineros o transporte pesado. ¿Qué cosa no es un NFU? Por ejemplo, los neumáticos sólidos, que no tienen dentro aire, o los neumáticos de carretillas, de bicicletas, de sillas de ruedas o de montacargas. Eso no entran dentro de la categoría de NFU o neumáticos fuera de uso. Bien, en el caso de los neumáticos fuera de uso, ya, hay una fórmula o digamos hay un almacenamiento que deben seguir reglas. En el caso de los neumáticos fuera de uso, la aplicación siempre normalmente es en almacenes de NFU que deben reunir determinadas características. Ya si ustedes tienen una situación particular, ya podríamos ver las características, pero hasta por el tema del almacenamientos podrían ser, digamos, observados o sancionados si no cumplen las características técnicas, perdón, de, de su almacenamiento. Ya, ahora vamos abajo al flujo de manejo. ¿Cómo se manejan los NFU? Bueno, hay un generador de los neumáticos fuera de uso. Este generador tiene que entregárselo a quién, al productor, o sea, quien les vendió el vehículo, por ejemplo. Y este generador, por medio de su sistema de recolección, en este caso hemos usado el caso de Ecovalora, que es esta empresa que se encarga de hacer la acción de recolección. Obviamente, Ecovalora a su vez lo hace de forma gratuita. ¿Por qué? Porque Ecovalora es pagado por los productores. Por eso cuando entregamos el neumático a una empresa como Ecovalora, lo entregamos de forma gratuita. Luego de esto se hace la acción de recolección y transporte y se va a una planta de valorización y luego de esto recién iría a un relleno sanitario o de seguridad. En este flujo productivo, en este flujo, perdón, de residuos o flujo de manejo en todo caso, no existe un costo para el generador. Y eso probablemente sea la característica más resaltante dentro de la diferencia entre este régimen especial con el régimen general. Como dice, se entrega el NFU de manera directa a los sistemas de manejo de NFU individual o colectivo o de forma indirecta a operadores de NFU encargados de los sistemas sin realizar pago o cobro alguno. Perfecto. Avanzamos. Bien, vamos cerrando un poco la última parte. Eh, hasta ahí, hasta ahí hemos intentado ver los regímenes que, como les digo, son a nivel casuístico bastante importante, bastante relevante. Vamos a ver algunos temitas más para ir cerrando esta reunión, pero en buena cuenta lo que he intentado un poco trasladarle en esta sesión hasta este punto es que tenemos el régimen general, que es la ley de gestión integral y su reglamento, que tiene una lógica, un feeling, una filosofía, pero que es distinta, por ejemplo, a los regímenes especiales vinculados a los RAE y los NFU. Gracias a ti, Fernanda, muy amable. Bien, en temas de economía circular,
¿ya? A lo que son abogados en esta clase, quiero que sepan que el tema de energía, economía circular, si bien es cierto, es una suerte de política, finalidad, es lo que se busca, es lo que se desea, es lo ideal, ¿ya? Sin embargo, ahí salimos dentro o salimos, digamos, fuera del esquema de lo obligatorio. La economía circular, si bien es cierto, es una política que busca que se dé distintas formas de valorización, tratamiento a los residuos o incluso la reducción en la fuente, ¿no? Pero lo cierto es que ya estamos saliendo del campo de la obligatoriedad, ¿no? Las empresas que lo hacen, ¿no? Reciben ciertos incentivos, sin embargo, no estamos dentro del campo de la obligatoriedad. Por ejemplo, en temas de economía circular, ¿no? Como dice su definición, es un modelo que busca optimizar el uso de recursos y minimizar la generación de residuos, promoviendo su reincorporación al ciclo perdón, productivo. Justo ahora tuvimos una visita a una empresa, ya, una empresa que básicamente sus residuos, una vez que se generaban, volvían, recirculaban, o sea, no había residuo en todo caso, ¿no? Un sobrante que no, digamos, que no se usaba, volvía al ciclo productivo, ¿no? O sea, cero residuos. Entonces, la economía circular prioriza, por ejemplo, la reutilización de materiales, se da un nuevo uso, busca, por ejemplo, reciclaje y la valorización, ¿no? Y así como la reducción en la generación de residuos, ¿no? Cambiar un poco el consumo, ¿no? De residuos. Y un concepto muy similar, muy vinculado a la economía circular, es la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Mediante el cual el productor es responsable por sus productos durante todo el ciclo de vida, incluyendo su disposición final. ¿Qué ejemplos podemos citar por el tema de la responsabilidad extendida del productor? Bueno, lo que hemos comentado hace un ratito, tanto los RAE como los NFU. ¿Cuáles son las implicancias de tener una responsabilidad extendida del productor? Que el productor no se desentiende del residuo. Lo que le decía hace un ratito, los RAE, por ejemplo. ¿Qué pasa si el señor, la empresa, no me quiere entregar su residuo de celular? Tengo que ver la manera de cómo lo convenzo que me lo entregue y no lo lance con el camión municipal o no se lleve a un relleno sanitario o de seguridad. Asimismo, debe organizar y asegurar su adecuado manejo. Debe contar con evidencia del manejo realizado. Entonces, es un poco la responsabilidad extendida del productor. Bien, ¿qué más? Acá hay un ejemplo muy simpático, que es el caso de Quellaveco, ¿no? Quellaveco en la operación de su mina, ¿no? Tiene unos residuos que se llaman los liners o revestimientos. Ya, estos liners, que eran una suerte de metalcito, si lo quieren, ¿no? Que aplicó un mecanismo de economía circular por el cual, ¿no? En lugar de que estos liners, que estos revestimientos, sean dispuestos, ¿no? Ha logrado, por ejemplo, su reaprovechamiento y transformarlos en nuevas piezas. Estos, digamos, ripios o residuos o rezagos, estas mermas, vuelven al ciclo productivo, perdón, y se convierten en unas nuevas piezas, reincorporándose al proceso productivo, ¿no? Hay un poco una imagen referencial a los liners. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, cerramos ahora lo último con casitos. Y acá sí les voy a pedir su máxima participación porque este es lo último. Ya. Son casos aplicativos, espero que ustedes lo puedan un poco. Bien, a ver, les pido que por leer una leída rapidísima a la pregunta nada más y desarrollamos la respuesta. Hay una leída visual rápida. Esta es una pregunta muy recurrente en realidad con los clientes. Me la preguntan bastante seguido y eh, es nuevamente ahorita que es mes de abril,
que es un mes de declaración, nuevamente me la van a hacer esta pregunta. Y dice así, luego de enviar mi reporte en Sigasol no municipal, ¿puedo modificar o rectificar mi reporte? Considerando que el plazo de reporte aún sigue vigente, yo reporto al Sigasol, bueno, lo que han hecho, el reporte, tanto el anual como el trimestral, yo mi reporte al Sigasol. Una vez que ya reporté, puedo modificar, puedo editar mi reporte. Bien, la respuesta es que sí. La respuesta es que cuando yo hago mi reporte Sigasol, sí puedo modificarlo, sí puedo modificarlo. Ojo, sí es posible, pero con muchísimos temas que hay que considerar, muchos peros, digamos, ¿no? Primero, para poder hacer una modificación de mi reporte de Sigasol, tengo que solicitar la reapertura. Ya. No es que simplemente yo voy y modifico. Si ustedes intentan variar algo, no van a poder. Sobre todo ahorita, como es con el Sigasol no municipal, la versión 2.0, que es un poquito más densa, no se puede hacer la modificación directa. Tienen que mandarle un correo al Sigasol no municipal. Ese correo debe juntar una solicitud simple firmada por un representante de la empresa. Primero. Segundo, cuando se acepta la reapertura, ojo, ya, te van a dar 2 horas, que es en el horario de oficina, para que hagas tu modificación. En el horario de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. Es una cosa muy cerradita, muy limitada, ¿no? Ojo, para que tú pidas esto, aún debe estar en el plazo legal. Si no está en el plazo legal, no te van a permitir. Hay supuestos mucho más excepcionales donde se ha podido, pero en realidad no es la regla, es súper complicado. En principio, si uno reporta, por ejemplo, hoy día que estamos 1 de abril, esto vence más o menos por el 23, 25. Ustedes si cometen un error, una inconsistencia, podrían todavía modificarlo hasta más o menos el 23, 25 que vence el plazo. Pero, se podría, ¿no? Primer caso, ¿no? ¿Se puede modificar los reportes, Igersol? Sí, se pueden modificar, pero con estas limitantes. Vamos. Siguiente caso. Estoy obligado a reportar al Sigersol no municipal cuando no he generado residuos peligrosos, no peligrosos o material de descartes. Es decir, no he generado residuos. ¿Debo declarar sí o no? Excelente, más. Donde trabajaba había un filtro, ajá. Si ve corregir, se nos informaba lo antes posible. Excelente. Ah, está perfecto, estimado Matt. De ahí que dice, abrió un claro, justo lo dice Luis. El plazo para modificar, Luis, es hasta que venza el periodo de reporte. En este caso, más o menos estamos hablando aprox 23, 25 de este mes. Ronald dice, si cuento con mi IGA aprobado, posterior incorporé actividades de economía circular tales como reutilización, valorización, debo utilizar mi IGA a fin de que se considere estos nuevos actividades. Mira, excelente, ¿eh? Ronald, acá hay varias particularidades, ¿ya? Primero, habría que revisar el instrumento de gestión ambiental, ¿no? O sea, básicamente, ¿debo actualizar mi instrumento? Te diría que sí, pero también te decía que no necesariamente. Ahora, ¿de qué depende que no tengan que actualizar mi instrumento de gestión ambiental? Por ejemplo, depende del sector y depende de cómo está redactado este cambio, ¿sí? Bajo estas dos premisas, te diría si es necesario o no actualizar tu instrumento de gestión ambiental. Ya. Gabriela dice, se declara, pero se coloca, pero no. Ah, excelente, Gabriela. Gabriela ya se adelantó a la pregunta 3, al caso 3, y excelente.
Cuando no genero, igual tengo que declarar. Si no genero residuos sólidos, igual tengo que declarar. Declaro que no generé nada más, como dice Gabriela, y se acabó. Pero lo que no puedo hacer es dejar de declarar. Lo que pasa es que en realidad hay empresas que han sido multadas por no declarar. ¿Y por qué no declaró Lalo? Porque como no ha generado, dice, bueno, no he generado, ¿para qué voy a declarar? Si no he generado. No, igual debes de declarar. Solamente que declaras en cero. Perfecto. Ya, esta sí es un poquito más brava. Esa pregunta, a ver, quien la responde ya ha estado súper, súper atento. En este caso es un poco más complejo. Ya, es más complejo, pero a ver, ¿quién la responde? Ya, otra pregunta, a ver, vamos a leer la pregunta. Dice, ¿qué fecha determina el trimestre al que pertenece el reporte de manifiesto de residuos peligrosos? Ya, el que me responde, ya, le voy a achicar la pregunta, ¿ya? Primero les cuento qué pasó en el caso. Yo genero mis residuos sólidos peligrosos el 26 de diciembre. ¿Estamos bien? Ya. El 29, el 29, el 29, ya. El 29, le decía, perdón, justo me interrumpió aquí. El 29 viene la empresa operadora y recoge los residuos. Se los lleva, ya, o se los lleva, y hace su recorrido. Esto pasa en zonas como la costa norte, como la selva y partes de sierra, que son muy alejadas, que están súper lejos del relleno. Entonces, el 29 viene el camioncito, se lo lleva a los residuos peligrosos y el 7 de enero del 2026 entran al relleno sanitario. ¿Perfecto? La pregunta es, ¿pertenece al cuarto trimestre 2025 o al primer trimestre 2026? Ah, mira, hasta bien, ¿eh? Así sabía. Ay, qué buena. La primera vez que en una clase me ha respondido esa, esa es la que es súper complicada. Ah, mira, ya. Muy bien, excelente, excelente. Ya, con eso estamos súper satisfechos. Fíjense, la respuesta es: quien define el trimestre en el cual se computa es cuando ingresa al relleno. Esa es la fecha relevante. Cuando ingresa al relleno, cuando entra a la balanza y lo pesa. Ya, esa es la fecha que vale. Y el ingreso fue el 7 de enero, ¿no? Y como entró el 7 de enero, ya se considera o se computa como parte del primer trimestre del 2026. Mira, la primera vez que me responden tantos esa pregunta, nos he hecho sufrir en varios cursos esa pregunta y acá me han respondido varios de forma muy acertada. Está bueno, está bueno. Han estado atentos, pues está simpático. Bien, a ver, vamos con los siete casos. Sí, es un tema básicamente ¿por qué les digo esto? Porque en realidad en la casuística pasa que en determinadas zonas sí es complicado llegar al relleno, ¿ya? Y muchos ingenieros, sudando frío, me dicen, Lalo, yo le he mandado ahorita, pero aún no me entregan los manifiestos. No sé qué voy a hacer, ¿no? No sé cómo voy a hacer si no entregan los manifiestos, ¿no? Entonces, un poquito cuando yo le digo que, bueno, aún no está en el periodo para reportar, un poquito que se calma, ¿no? Ya la cosa se tranquiliza. Bien, vamos al siguiente. Uy, hasta ahí nada más, se me acabó las láminas. Bien, pensé que había más, ya. Bien. Bueno, tenemos un minuto más para preguntas, así que quien tenga una pregunta, aprovechamos, estimados. Les agradecería así que puedan por ahí encender el micro, levantar la mano en todo caso.
Levantar la mano y hacemos preguntitas ahí sueltas hasta cerrar el tiempo que se me está estableciendo. Bien, bien, ya, perfecto. Hasta ahí estamos por mi parte, pero igual quedo atento si hubiera preguntas. Encantadísimo de mi parte. A ver, ¿alguna pregunta? Pueden levantar la manito. ¿Se debe tener IGA para reportar al Sigersol? Mira, la pregunta de... Y ahorita vamos con Eliana. A ver, Huber, que levanta la mano. Ahorita Eliana vamos contigo, por favor. A ver, Huber, por favor, estimado. Primero dime dónde estás, en qué parte del Perú. Que sea la regla, ¿ya? Huber, ¿de qué parte del Perú hablas? Huber, ¿sigues ahí? Gracias, Francisco, muy amable. Huber, ¿nos sigues? Ya creo que se le fue su internet. Ya, mientras Huber recupera su internet, o no sé si le han dado pase a Huber para que pueda. Ya, bueno, mientras Huber va estableciendo su internet de repente, la pregunta de Elena dice: ¿se debe tener IGA para reportar si es sol? Bueno, en el caso de la declaración anual, sí está vinculada a contar con IGA. Pero no solamente contar, que estés obligado a tener IGA. Ojo, solamente en la declaración anual, no así en los manifiestos. Entonces, ¿cuál es la que se vincula a declarar? O sea, ¿cuál es la que se vincula con el IGA? Es solamente la declaración anual. Pero no es que no tengas nada más, es que no estés obligado. Hay empresas que no tienen IGA, pero sí están obligadas. Entonces sí debes reportar. Pero mira, claro, pero no tengo instrumento. Sí, pero no tienes porque no has sido diligente. Sí estás obligada a contar con un instrumento de gestión ambiental. Saca tu instrumento y también reporta si son la declaración anual. Perfecto. Héctor dice, los residuos hospitalarios deben ser enviadas a rellenos sanitarios o pueden ser incinerados en el sitio. Mira, en general, estimado Héctor, van la regla general, salvo que por ahí en tu instrumento de gestión ambiental establezcas una fórmula de cómo vas a incinerar, si te lo aprueban, porque es una chamba un poquito más detallada, que se puede hacer. Hay empresas que sí logran incinerar sus residuos. ¿Quiénes? Empresas agrícolas han logrado tener dispositivos como quema. En el rubro también de explosivos tienen una fórmula de cómo queman, ya, pero ojo, ellos han aprobado una clausulita en su instrumento de gestión ambiental para poder quemar. No es la regla, es que tienes que hacerlo. Si no, te van a obligar, obviamente, a disponer. Y así es posible, pero con esos peros que te digo. A ver, no sé si alguien más por ahí quisiera comentar. Gracias, Andrés, a ti, muy amable por quedarte hasta este momento. No, a ti, Edgar, muy amable, gracias. Dice, ¿por qué los centros penitenciarios no presentan su IGA para el manejo de residuos sólidos? Uy, Rocío, le has dado una pregunta, pero simpaticísima, ¿ya? Ojo, los centros penitenciarios van a entrar o están entrando ya en el proceso de ecuación. Tu pregunta, en realidad, es un spoiler, ¿no? Porque en realidad eso es lo que va a pasar ahorita, ya. Esto está en flujo, está en proceso. Es más, ¿no? Muchos centros actualmente están en el camino de empezar a adecuarse. ¿Por qué no lo han hecho? Mira, porque el Perú es muy diverso. En materia ambiental, como el Perú está sido parcelado, hay sectores económicos tipo minería, hidrocarburos, que están obligados a contar con instrumentos del año 93. Pero hay sectores tipo agricultura, producción, que recién en el 2013, 2015, recién lo están obligando. Y hay sectores tipo lo que tú mencionas, Rocío, que recién el 26 van a ser obligados. Entonces, como es todo muy diverso, y hay sectores, que no voy a decir nombre, que todavía de repente en 2030 o 40 o 50 recién van a ser obligados a contar
con instrumentos de gestión ambiental. Perfecto. ¿Alguien más por ahí? Antes de ir cerrando. El OEFA los, el OEFA los va a supervisar, estimada Rocío. Gabriela, por favor, primero dinos de qué parte nos habla, si del libro. Sí, doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Desde Lima. Ah, Eh, buenazo, mi, buenazo. mi consulta es la siguiente. Sé que esta ponencia es sobre residuos sólidos Claro. específicamente, pero ¿cómo o qué normativa regula los residuos líquidos en general? Ya, bueno, ahí es, ¿qué normativa? Bueno, es variable. En realidad tu pregunta, estimada, es bastante abierta. Te voy a dar un ejemplo muy concreto, estimada, solamente para aterrizar, porque en realidad eso ya para más. Los residuos líquidos como tal no tienen una regulación especial. Normalmente siempre se están establecidas bajo el instrumento de gestión ambiental, pero, ojo, vamos a aplicar, como este es muy disperso en líquidos, vamos a aplicar solamente una sola regla nada más. La regla aplicada, para efectos de ejemplo nada más, de los residuos del sector producción, industria manufacturera, que es una cosa que está, ellos han llevado un poco la batuta en el tema de regulación de los residuos líquidos. Los residuos líquidos, por ejemplo, en sector producción, y ahí le recomiendo que revise en el Decreto Supremo 002-2024, produce, porque establece que los residuos líquidos deben tener un sistema de tratamiento como obligación legal en la operación. Ahora, ¿qué pasa si no tienes un sistema de tratamiento, que ahí pone reglas incluso para el sistema? Tienes que lanzarlos, tienes que derivarlos con empresas que tengan la permisología para el tratamiento de residuos líquidos. También puede hacer es como una serie de posibilidades en reglas, ¿no? Tratamiento en la empresa, si no, manda a una empresa que tenga los permisos para el tratamiento, o si no, puedes transformar tu residuo líquido en sólido. Esa es la regla más simpática que hemos escuchado, esa es la más, digamos, singular, digamos, ¿no? Tú puedes trabajar un residuo líquido y convertirlo en sólido, digamos, con este artificio, siempre y cuando el residuo en el cual, o sea, este residuo líquido donde tú almacenas, digamos, un rotoplas, metes el residuo líquido en el rotoplas, lo sellas, ojo, y tiene que ir selladito así hasta la celda de disposición final. Sacrificas el recipiente. Solamente así puedes llevar un líquido a disposición final como si se tratase de un residuo sólido. Esa es la regla más simpática que tenemos. Perfecto, pero en realidad sí hay que revisarlo un poquito más porque hay varias variables. Arturo dice, doctor, ¿qué sucede con los residuos generados en las trampas de grasa? ¿Son lodos? No, si son lodos, son residuos sólidos. Lodos, no, son residuos. Claro, la parte líquida que es succionada, que tiene que ver el sistema de tratamiento, esos son líquidos, pero los que quedan abajo sí son, son sólidos. Pero depende, si son peligrosos o no peligrosos, va a depender mucho de la fuente, ¿no? No, usted, Gabriela, muy amable. Bien, bien. ¿Algo más antes de cerrarlo? Cerrar la reunión. La corrección de conducta, estimado Luis, gracias por la pregunta, es una estrategia, es una norma. Revisa, por favor, la resolución del Consejo Directivo, ¿cuál es la 15/25? Que la 15/2026. Bueno, pon reglamento de supervisión de la OEFA y vas a revisar estrategias de cumplimiento, que son, creo que el artículo 22, más o menos, si me acuerdo bien. Ahí está la llamada corrección de conductas, ¿no? Igual les dejo mi número si quieren por ahí preguntar un poco más. Ya, les dejo acá mi personal. Ya, no es, ya. A partir del lunes, ¿ya? Porque ya hoy estamos en feriados. Ya, ahí les dejo mi número si en caso quisieran una pregunta más, me escriben al WhatsApp, por favor. No llamen directo porque voy a pensar que es un extorsionador. Bueno, algo más por parte de ustedes. Muchas gracias por quedarse hasta este momento, por cerrar.
muchísimas gracias por estar siempre participativos y bueno, que tengan unas felices celebraciones de Semana Santa. Muchas gracias, más, lo máximo, muy amable. Gracias a ustedes. Bien, estimado equipo de Círculo de Abogados, muchísimas gracias. Me voy retirando también yo. Salvo que exista por ahí una pregunta más que quieran. Sí, ahí está el registro de asistencia. Hay más registro de asistencia, chicos, para la certificación. Bueno, todo por mi parte. Muchas gracias, buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, doctor Lalo. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias por compartir sus conocimientos el día de hoy. Muy amable, muy amable. Gracias. Chao, chao.